Vamos a la editorial del día de hoy, a la sección de opinión con la doctora, Olivia Aguirre. Hola, buenas noches, auditorio. El día de hoy les tengo preparado el tema de la demanda de pensión alimenticia. Y es que en los juicios del orden familiar es común que se demande la pensión alimenticia. ¿Cuándo se demanda? Pues cuando hay un incumplimiento por parte del deudor. En este caso se tiene que iniciar un procedimiento por la vía judicial ante los juzgados familiares. ¿Quiénes pueden demandar pensión alimenticia? ¿Quiénes son los acreedores? Pueden ser los menores de edad, puede ser también los cónyuges, los concubinos, las concubinas, incluso los ascendientes, es decir, aquellas personas adultas mayores, como podría ser nuestro padre o nuestra madre, que se relacionen con ese vínculo familiar. Entonces, en un primer momento, el acreedor alimenticio tendría que acreditar el derecho a recibir esos alimentos y en un segundo momento la necesidad de recibir esos alimentos, y también se atiende aquí a la posibilidad del deudor alimentario. Ahora bien, antes de adentrarnos un poco más a este tema, pues hay que definir qué entendemos por alimentos, porque podría pensarse que los alimentos únicamente es la comida. Sin embargo, el artículo 285 del Código Civil del Estado de Chihuahua establece que los alimentos comprenden tanto comida, habitación, vestimenta, por ejemplo, también en temas de médicos, enfermedades, también aplica aquí la pensión, y en caso de menores de edad incluye también lo que viene siendo la educación, ¿no? Tanto los gastos en educación primaria, preescolar, secundaria, preparatoria e inclusive la universidad, y también para personas que se encuentren en un estado de discapacidad o personas en un estado de interdicción, todo lo necesario para su rehabilitación e inclusive para su desarrollo. Pero también sabemos que en muchas ocasiones esas cantidades que se fijan o porcentajes en los juzgados pues no alcanza para satisfacer todos los rubros que les acabo de mencionar, porque en la práctica pues generalmente también en el día a día cotidiano tenemos que pues las necesidades y el costo de vida van en aumento. Ahora bien, en los juzgados se establecen dos etapas procedimentales de la pensión alimenticia. Por un lado, en un primer momento tenemos la pensión alimenticia provisional y posteriormente la definitiva. La pensión alimenticia provisional, el juez la fija una vez que admite la demanda, ¿sí? Con los medios de prueba que tiene hasta ese momento, fija de manera inmediata, sin darle audiencia al deudor, la pensión, que puede ser en porcentaje o en salarios mínimos. ¿Por qué lo fija de manera inmediata? Porque la pensión alimenticia es inaplazable y es urgente. Por eso en ese primer momento determina como medida cautelar decretar la pensión alimenticia provisional. Posteriormente, en un segundo momento, el juzgador determina en sentencia la pensión definitiva. En ese momento, el juzgador ya tiene mayores elementos de prueba que aportaron ambas partes para determinar con mayor precisión un porcentaje o, en su caso, una cantidad líquida de pensión alimenticia. Ahora bien, ¿cuánto se fija en la práctica en los juzgados por, supongamos, un menor de edad? Bueno, por un menor de edad de pensión alimenticia provisional se anda fijando más o menos entre 20 y 25%. Claro que puede oscilar entre esos porcentajes, sin embargo puede ser mayor. Esto es cuando el deudor alimentario tiene una fuente de trabajo por el que recibe nómina o es asalariado.
Pero ¿qué pasa si el deudor alimentario no tiene nómina? Es decir, es asalariado y no hay forma de comprobar sus ingresos. Bueno, en este caso, el juzgador determina la pensión con base en el salario mínimo general. Y les hablo del salario mínimo general, no el salario de la zona fronteriza. Salario de la zona fronteriza que anda ahorita en 370 diarios, no, en este caso aplica el salario mínimo general, que vendrían siendo aproximadamente 240 pesos, lo que sería semanal a una cantidad de 1,750 pesos aproximadamente, ¿no? Entonces, si el deudor no hay forma de comprobarle ingresos en cuanto a porcentaje, entonces el juzgador fija salarios mínimos, aunque también depende mucho del criterio de cada tribunal, porque hoy en día nos encontramos que los tribunales familiares, algunos, no todos, de manera práctica, cuando presentan ustedes su demanda, fijan ambos, tanto porcentaje como cantidad en salarios mínimos, con la finalidad de darle mayor seguridad jurídica al acreedor por si en algún momento el deudor deja de trabajar, quede garantizada la pensión con salarios mínimos, y en este caso, si el deudor no cumple, pues se acumulan las pensiones vencidas y no pagadas. También sabemos que hay muchos deudores alimentarios que tenemos de todo, hay quienes se hacen insolventes, hay quienes manipulan sus ingresos, hay quienes renuncian, prefieren renunciar a su fuente de trabajo con tal de no dar pensión alimenticia, y también nos encontramos con quienes están dispuestos a ir a prisión, porque déjenme decirles que el incumplimiento de la pensión alimenticia es un delito y la pena va de 1 a 4 años. Entonces, no solamente es de carácter familiar, sino que también aquí entra lo penal. Y aparte, es una causal de la pérdida de la patria potestad en el caso de menores de edad por el incumplimiento de sus obligaciones. Así es que si usted está pasando por una situación similar en donde el deudor no está cumpliendo con su obligación de proporcionar pensión alimenticia, pues los invito a que demanden por la vía judicial, porque pues en cierta medida garantizan que puedan tener un ingreso de pensión alimenticia para que aquella persona que lo requiera. Muchas gracias, esta es mi participación en esta sección de opinión. Nos vamos a corte comercial y regresamos.